Buenos días, muchachos. Ahora vamos a hacer el examen de electromagnetismo, generadores y las aplicaciones de la corriente inducida. Muy bien. Para nuestra primera pregunta vamos a acordarnos de nuestro amigo que enrolló un alambre en un clavo e hizo un electroimán. Recordará que a usted se le preguntó en ese clavo cuál era el norte y cuál era el sur. Pues bien, la pregunta consiste en determinar de qué depende la polaridad magnética que tenga el clavo. Opción A, de la polaridad en la que se conecte la pila. Es decir, puede estar el negativo y el positivo en una posición, o bien puede cambiar. La opción B es en el sentido en que se bobine el alambre. Es decir, yo lo puedo embobinar de esta manera como se observa en la figura, y a eso le llamamos el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque usted, si lo ve desde el lado de la cabeza o desde el lado de la punta, va a observar que el alambre se enrolló en sentido de las manecillas del reloj. O bien, podemos embobinarlo de la manera contraria y le llamamos en contra de las manecillas del reloj. Si lo ve desde la punta o desde la cabeza, va a observar que el alambre se enrolló al revés de cómo giran las manecillas del reloj. Cualquiera que sea su respuesta, justifíquela. Número 2. Vamos a suponer que deseamos mantener unido un imán a un electroimán. De la siguiente manera, vamos a suponer que nuestro electroimán es el clavo que ya conocemos. Y queremos que el imán se pegue de la parte norte hacia la cabeza del clavo. Bueno, ¿cuál de los siguientes arreglos nos puede funcionar? Opción A, lo conectamos a una fuente de corriente directa y con el siguiente embobinado. Opción B, lo conectamos a una fuente de corriente alterna con el mismo embobinado. Opción C, volteamos el embobinado y lo conectamos a una fuente de corriente alterna. Y la opción D es a una fuente de corriente directa con el embobinado anterior. Cualquiera que sea su respuesta, justifíquela por favor de alguna manera. Ahora, de los siguientes dispositivos, ¿cuál cree usted que debe de tener el electroimán menos potente? La opción A es una brújula. La opción B es una cerradura eléctrica como la que existe en la escuela, que no permite que los papás enojados pasen a la escuela. Opción C es el timbre de la escuela, el cual no permite que los alumnos salgan antes del recreo. Y la opción D es una grúa magnética. Para la siguiente pregunta, vamos a contemplar la brújula. Muy bien. Hay una punta de la brújula que apunta hacia el polo norte magnético de la Tierra. La pregunta es, ¿esa punta qué polaridad tiene? ¿Es un norte? Puede ser positiva, a lo mejor es sur, o quizás sea negativa. Justifique su respuesta, por favor. Pregunta número 5. ¿A qué se debe el campo magnético terrestre? La opción A es al magnetismo solar, es decir, a una inducción magnética debida a ese magnetismo. ¿Por qué? Porque sabemos que la Tierra tiene un núcleo de fierro y cobalto, que son elementos ferromagnéticos, y quizás el Sol, en su campo magnético, induzca un magnetismo en el núcleo terrestre. La opción B es no, ninguna de estas. ¿Por qué? Porque ya desde antes conformaba un imán. Esos elementos, el fierro y el níquel, ya estaban inventados desde antes, ya eran un imán. La opción C es que si aplicamos nosotros la regla de la mano derecha en el núcleo terrestre, vamos a ver, sabemos que está fundido el níquel y el hierro, por lo tanto pueden desprender electrones.
y sabemos que la velocidad que genera ese movimiento en el ecuador es mucha mayor que la velocidad que se genera en los polos. Casi no se mueve en los polos. Entonces, el flujo de electrones en el ecuador debe de ser mayor que el de los polos. Quiere decir que se va a establecer una corriente eléctrica desde el ecuador hacia los polos. Si aplicamos la regla de la mano derecha, la rotación del núcleo terrestre lo tenemos en el sentido que nos indica la flecha verde. Vamos a tener una generación de corriente desde el ecuador hacia los polos. Quiere decir que el campo magnético va a circular hacia afuera de la Tierra, como actualmente está. La opción D es que las auroras ya son una carga eléctrica per se. Entonces, al momento de que chocan con la Tierra, nos generan un flujo de corriente y esa corriente nos genera un campo magnético. En un imán de barra, nosotros podemos establecer las líneas de flujo que nos establecen el campo magnético de la siguiente manera. Parten de un polo, van a otro con esta disposición. Sabemos que las líneas representan en donde el campo es homogéneo, en donde el campo tiene la misma intensidad. Muy bien. Ahora nos regresamos al experimento de Faraday y la pregunta es, ¿en cuál de las opciones se debería generar una corriente eléctrica sobre el conductor? Yo tengo un conductor y tengo un electroimán. ¿Se generará la corriente cuando lo muevo en este sentido? O quizás se genere corriente cuando lo mueve en este otro sentido. O yo volteo el imán, lo hago correr a través de la barra y lo muevo en este sentido. O a lo mejor se genera corriente al momento de que yo roto el imán alrededor del alambre, en este sentido. Cualquiera que sea su respuesta, por favor justifíquela. Ahora, número 7. En el siguiente generador le voy a indicar en qué sentido gira la bobina. Yo quiero que usted me diga en dónde queda el positivo y en dónde queda el negativo de la corriente generada. Vemos el generador, consta de sus escobillas, las cuales colectan la energía a través del colector. Tiene las bobinas que van a girar a través de unos imanes permanentes. Y le estoy mostrando el sentido en el que gira la flecha, el sentido en que giran las bobinas. Muy bien. Opción A, la terminal A es positivo y la terminal B negativo. Opción B, la terminal B es el positivo y la terminal A es el negativo. La opción C, no, en ninguna, ya que lo que yo estoy observando es un motor. Opción D, en ninguna. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo es un generador de corriente alterna. Recuerde, justifique su respuesta, por favor. Ahora, observe el siguiente video. Va a observar un fenómeno. No quiero que lo describa, no quiero que me diga qué es lo que está pasando, porque yo también ya lo vi. Quiero que me dé una explicación a lo que pasa. Justifique cada una de sus aseveraciones.
Vamos a observar otro video. Quiero que lo vea y piense, se detenga a pensar para que conteste una serie de preguntas. Y hace que caiga más lentamente el imán. Según lo que vimos, el magnetismo se contrapone a la gravedad. Ahora, la persona que está deteniendo el tubo, ¿hará algún esfuerzo para detenerlo cuando el imán pasa a través de él? Cuando pasa el imán a través del tubo, ¿se generará una corriente eléctrica? Piensa en estas preguntas. Ahora, conteste. ¿Qué ley explica el fenómeno observado? Justifique, por favor, sus respuestas. Tenemos un transformador. Puede observar que tiene una alimentación, una salida. El devanado primario es la parte en la que se alimenta. Devanado es el embobinado principal. Y nosotros sabemos que la bobina a la que alimentamos voltaje cuenta con 500 vueltas, es decir, el devanado primario tiene 500 vueltas. Por otro lado, la bobina de la que nosotros sacamos voltaje, es decir, la bobina secundaria o devanado secundario, tiene solamente 100 vueltas. Conocemos nosotros una regla que nos dice que el número de vueltas en la primera bobina dividido entre el voltaje que se alimenta en la primera bobina es igual al número de vueltas de la segunda bobina dividido entre el voltaje que obtenemos de esa bobina. Ahora bien, yo estoy seguro que a la bobina primaria le alimenté 12 volts de corriente directa. ¿Por qué estoy seguro? Porque lo conecté a la pila de mi carro. La pregunta es, ¿cuál será el voltaje de salida? Justifique su respuesta, por favor. Le voy a pedir que sus respuestas las envíe a la plataforma de Google Classroom indicando pregunta y después la respuesta. Si es necesario que su respuesta la acompañe además de una imagen, no solo del audio, en el audio usted me debe de hacer referencia a la imagen a la que se está refiriendo, sea imagen 1 o imagen del transformador, lo que usted gusta, pero necesito que me lo diga en el audio, para yo cuando lo escuche, ver la imagen. Buena suerte y échale ganas.